Sevilla Pueblo a Pueblo. Radio Sevilla. Estoy seguro que todo el mundo alguna vez ha tenido lo que llamamos una pesadilla o un sueño angustioso. Incluso hay quienes lo tuvieron en la adolescencia, pero ya no les ocurre tanto. Etapas de la vida, ¿no? Y también es verdad que algunas veces tenemos sueños tan angustiosos que nos hace despertar y preguntarnos por qué soñamos eso, ¿no? ¿A qué viene todo esto que les estoy planteando? Pues porque en el Centro Cultural La Tarazana de Bormujos están preparando para el próximo 29 de octubre una jornada de conferencias sobre este tipo de cuestiones. En particular, una de ellas tiene mucho que ver con ello. Esa conferencia se llama Somnium Tenebris, en latín, o Somnium Tenebris, que es el título precisamente del libro que escribió Manuel Jesús Palma, periodista y escritor, que en este momento está trabajando esa conferencia, y nos apetece mantener un rato una conversación con él sobre esas pesadillas de las que luego nos hablará en el Centro Cultural La Tarazana. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, con ganas de que me cuentes un poquito, porque esto de las pesadillas es algo tan humano, tan humano. No sé si hay pesadillas comunes, es decir, ¿hay pesadillas que todo el mundo alguna vez, en algún momento de su vida, ha tenido? Es decir, ¿todo el mundo alguna vez ha soñado con que le persigue, con que le ataca un animal, que se pierde de forma angustiosa? ¿O es algo demasiado subjetivo? Cada ser humano, por sus experiencias de vida, tienen pesadillas diferentes unas de otras. Pues en realidad las pesadillas sí que son muy comunes. Tendemos a tener pesadillas que son muy parecidas entre sí, las que puedo tener yo, las que puede tener tú, cualquiera de los oyentes que nos esté escuchando ahora mismo, pero sí que es cierto que lo subjetivo es la forma de interpretarlas o el momento en el que las tenemos. Puede ser que, por ejemplo, soñemos con que alguien nos persigue, ya sea un perro o una persona, y que en nuestra vida pues estemos pasando por una época en la que nos sentimos con mucho agobio, con mucha angustia, porque porque tenemos problemas para pagar facturas, porque estamos mal en el trabajo, porque tenemos cualquier conflicto familiar, y eso se representa de esa forma a través de las pesadillas, que no son más que una representación también de nuestro cuerpo. Para muchos también significa una luz de alerta, ¿no? En el sentido en el que nuestra mente, nuestro subconsciente nos está alertando de que algo malo está pasando en nosotros, ¿vale? No tiene por qué ser muy grave, pero sí que es cierto que tiene esa pequeña luz de alerta que ya nos pone en aviso de que tal vez podamos estar en un momento malo en nuestra vida, porque esas pesadillas, cuando se hacen demasiado comunes, sí que son un signo de alerta incluso de algunas enfermedades. Desde el primer momento que se empezaron a analizar los sueños, hace ya muchos siglos, pues ya se tendía a decir, bueno, pues mira, esto significa tal, esto significa cual. Incluso Sigmund Freud, a principios del siglo XX, también lo intentó hacer, pero se ha demostrado que es verdad que hay sueños muy concretos y pesadillas muy concretas que tienen un significado, pues sí que muy objetivo en este caso, y que significa lo mismo para todos, pero es verdad que la mayoría de ellas son simplemente subjetivas, son lo que la mente de cada uno va creando conforme a ese miedo, a esa angustia que tiene en la vida. Es decir, que si tenemos pesadillas comunes los seres humanos, es porque nos ocurren experiencias comunes a todos. Es decir, en algún momento todos hemos sentido ansiedad, preocupación, persecución, lo que sea, y luego lo reflejamos de forma inconsciente en nuestra pesadilla. Lo que sí que es mucho más relativo, y es también donde hay mucha literatura, es, como tú bien dices, en la interpretación de los sueños. De hecho, ha habido personas de gran poder que tenían a su servicio quienes les interpretaran los sueños, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, y además estamos hablando de muchas culturas en muchas épocas diferentes del tiempo. O sea, desde los faraones egipcios, que sí que tenían un gran interés y tenían una obsesión casi por lo que representaban esos sueños, hasta la cultura griega, o ya viniéndonos un poquito más a nuestro tiempo, el propio Napoleón Bonaparte pues tenía a uno de sus allegados que cada vez que tenía un sueño importante o que él consideraba que había sido importante, se lo comentaba, y este allegado, pues que tendría también sus conocimientos en aquellos tiempos arcanos, ¿no?, sobre ciencias ocultas y demás, le explicaba, pues mire, emperador, esto significa tal, esto significa cual. Qué peligro eso, manera, como te equivoques. Claro, claro, de una manera muy subjetiva, porque al final es una interpretación que tú haces basándote
en un sueño, que es algo que de por sí es muy loco. O sea, no tienen la mayoría de ellos al menos, no tienen una historia, un hilo que lo vaya conduciendo que sea medianamente realista. Simplemente es una interpretación que haces de una manera muy subjetiva. Claro, efectivamente, así es. ¿Y cómo nos han llegado? Hemos hablado de personajes históricos que han tenido pesadillas que han marcado su vida y probablemente la vida de muchos más, ¿no? ¿Cómo nos han llegado esas pesadillas? Yo me estoy acordando, por ejemplo, del sueño angustioso y premonitorio que tuvo la mujer de Poncio Pilato antes de que mataran a Jesús, ¿no? Y que le dijo, no lo toques, no lo mates, ¿no? Pero como eso nos ha llegado a través de los evangelios, pero ha habido muchas pesadillas que nos han llegado de múltiples maneras, ¿no? A nuestros días. Pues fíjate que en el primer texto que se tiene, en la epopeya de Gilgamesh, que tiene ya más de 4.000 años, hay una pesadilla premonitoria, ¿sí?, en la que la madre de Gilgamesh le ve matando a Eru, a su enemigo, que luego se convierte en un amigo, y gracias a eso Gilgamesh libra a Eru de la muerte y consigue cambiar, por así decirlo, la historia, la profecía que él tenía detrás. O sea que desde la primera epopeya, desde la primera historia de este tipo, ya se encuentran esas pesadillas que muchas veces, como tú dices, son sueños premonitorios. Se supone que también la mujer del César tuvo una antes de que Bruto lo matara, el día antes justo. Hablamos también de estas pesadillas que se tienen, pesadillas o sueños, que muchas veces también la línea entre los dos es muy difusa, claro, que tienen algunos pues comandantes tanto del ejército napoleónico, por ejemplo, como también anteriores en el ejército de la Grecia clásica, y luego pues más recientemente a través de la literatura, a través del cine. Yo creo que todos conocemos alguna película donde aparezcan estas pesadillas, la mítica serie Pesadilla en el Mestre, ¿no? De los años ¡qué 80, horror! Sí. Que es como el paradigma un poco, ¿no?, del cine de pesadillas, donde además ya no solo es que las tengas, es que las puedes vivir porque Freddy, que vive en esas pesadillas, este asesino onírico, te lleva hacia las pesadillas para poder asesinarte allí, que es un concepto como muy macabro, ¿no?, y que en su tiempo llamó muchísimo la atención. Y así pues es que nos podemos referir también a las pinturas negras de Goya, por ejemplo, que es muy probable que fueran simplemente el reflejo de las cosas que en aquel momento Goya, ya bastante enfermo y antes de morir, soñaba o tenía esas pesadillas recurrentes y las plasmaba en esos cuadros tan oscuros. Hay millones de ejemplos, porque al final las pesadillas yo creo que son tan fascinantes que nos marcan también, y los creadores de arte al final también se basan en ellas para hacer sus obras. Efectivamente. Y luego, por otro lado, no hay peor pesadilla que imaginar no poder salir de ella. De hecho, yo creo que el momento más liberador es cuando uno se despierta después de haber tenido una pesadilla y comprende que era una mala pasada en tu cerebro, ¿no? O, por decirlo de alguna manera, salir de la pesadilla es un gran alivio, un gran alivio. Oye, ¿tú en la conferencia del próximo 29 de octubre nos vas a contar alguna pesadilla personal o te vas a centrar en la historia? Sí, nos vamos a centrar un poco en la historia, vamos a explicar pues todo lo que tiene que ver con las pesadillas, por qué se producen también, o qué quieren decir en el momento de que quieran decir algo y demás. También acercaremos a muchas pesadillas culturales que se han tenido y cómo la gente las ha plasmado. Sí. Pero bueno, sí, caerá seguramente también alguna experiencia personal. También te digo que en el tiempo en el que estuve escribiendo este libro, que duró más de 1 año y medio entre documentación y escritura, no tuve ni una sola pesadilla. Vaya, qué inoportunas son siempre. No suelo tenerlas demasiado, pero es verdad que yo pensaba que de leer tanto me iba como a somatizar un poquito, ¿no? Y me iba a provocar a mí mismo de manera inconsciente esas pesadillas, pero no. Fue como que dormí plácidamente durante todo este tiempo. Hijo mío, las musas son así. Bueno, exactamente. En todo caso, todo ser humano ha tenido alguna o muchas veces pesadillas, y es un mundo, el onírico, que siempre despierta nuestra curiosidad. Así que podremos acudir al Centro Cultural La Tarazana el próximo 29 de octubre en Bormujos para escuchar a Manuel Jesús Palma hablar sobre algo que todos hemos vivido en alguna que otra ocasión y que despierta mucho interés: las pesadillas, los sueños tenebrosos. Manuel, muchísimas gracias por hacerme un huequito en tu tiempo mientras preparas esta conferencia. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Sevilla Pueblo a Pueblo, con Sonsoles Ferrín.